Muy bien, en el ejercicio número 18 de la guía del Colbach nos dice cuál es el modelo que representa la siguiente función y nos dan una gráfica que podemos más bien entender como un plano cartesiano, porque como tal es un plano cartesiano. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué modelo representa la siguiente función? Primero tenemos que darnos cuenta o saber identificar qué tipos de funciones hay para saber, una vez que sepamos qué tipo de función es, podemos saber qué fórmula vamos a utilizar para dicha función. Les voy a dar unos ejemplos breves para que puedan identificar a simple vista, sin ahondar mucho en el tema, nada más viéndolo, para que ustedes puedan identificar qué tipo de funciones. Tenemos 4 tipos, son los principales. La función cuadrática siempre va a tener una forma de U, así, descendiente y ascendente, positiva. Siempre que vean una gráfica así en forma de U, va a ser una función cuadrática. La función logarítmica va a tener esta forma. La función lineal es una línea recta, positiva si tiende hacia la derecha y negativa en el caso de que tienda hacia la izquierda. La función exponencial, no sé si han escuchado que dicen un crecimiento exponencial o algo así, es cuando va ascendiendo así, creciendo exponencialmente. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos los tipos de funciones más conocidos, entonces vamos a identificar qué función tenemos aquí para que una vez que lo hagamos, pues nos podamos saber qué fórmula vamos a utilizar, ¿no? ¿Es una función cuadrática? Pues no, porque no tiene esta forma de U. ¿O es una ecuación tal vez logarítmica? Pues va hacia arriba, pero no tiene la curva que tiene la función logarítmica al final. Tampoco es una función exponencial, porque a pesar de que sí va en ascendencia, no tiene esta curvatura exponencial. Es una línea más bien recta, ya si se dan cuenta, entonces tampoco puede ser una función exponencial. Sin embargo, sí es una función lineal, porque es una línea recta y es de hecho positiva, ya que tiende hacia la derecha, si se puede apreciar ahí. Ok, entonces ya nos dimos cuenta que en efecto es una función lineal. Ahora, ¿cómo se resuelve una función lineal? Bueno, pues para eso tenemos esta fórmula que es f de x es igual a mx más b, que vamos a ver a continuación. Ok, entonces ya tenemos identificada nuestra función, se trata de una función lineal y vamos a utilizar esta fórmula. F de x es igual a mx más b, donde f de x va a ser igual a y, al eje de la y. Es lo mismo decir f de x que y en este caso. Entonces, tenemos una fórmula donde tenemos también variables, tenemos letras que no sabemos cuánto valen, entonces nosotros somos los que tenemos que darle ese valor, o más bien encontrar ese valor que está aquí, justamente en la gráfica. Para esto, vamos a explicar qué significa cada una de estas variables. ¿Qué es la m? ¿Qué significa la x? ¿Quién es b? Entonces, recuerden que les dije f de x, que es lo que estamos buscando, es y, es igual a y, es lo mismo, va a ser lo mismo decir f de x que y. Recordemos que este es el eje de las y, y si vemos esto como un plano cartesiano, el eje de las y es el vertical y el eje de las x es el horizontal. Entonces, y es igual a f de x. M va a ser igual a nuestra pendiente o a la inclinación de nuestra recta. Y m va a ser igual a y sobre x. Después b es nuestra ordenada al origen, nuestra intersección con y, es decir, donde se cruzan los puntos. Acá. Esta va a ser nuestra... Si nos imaginamos que tenemos que formar un triángulo rectángulo a partir de esta línea, digamos, tenemos nuestra recta así, y debemos formar un triángulo rectángulo a partir de nuestra ordenada al origen, que sería esta, es decir, vamos a hacer esto. Entonces esta siempre va a ser nuestra ordenada al origen, que se encuentra en la coordenada -6, donde es la intersección entre el eje de las x, entre el eje horizontal y entre el eje vertical. ¿Ya vieron? Esta es nuestra ordenada al origen, es b. ¿Quién es y? Es nuestra variable dependiente. ¿Dependiente de quién? De x. ¿Por qué depende de x? Porque dependiendo del valor que tenga nuestra variable x, va a ser el valor que tenga nuestra variable y. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero?